Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Slava tebi, Kriste Bože, Kralju slave vječite. Gospodin s vama. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque Él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, escuchando y leyendo los Evangelios día tras día, el domingo tras domingo, regularmente encontramos a Jesús tierno, humilde, misericordioso, que consuela, que sana, que perdona, que busca a los perdidos y venda las heridas de los heridos. Pero en el Evangelio de hoy encontramos a Jesús que se ha enfadado y tomó un azote y, como hemos escuchado, expulsó del templo a aquellos que de varias maneras comerciaban en el templo. En sus santas manos, que han bendecido tantos, que tantas veces imponía sobre los impotentes y enfermos, que sanaban, pues ahora se encuentra el azote que saca a la gente del templo. Creo que pocas veces en nuestras manos o en nuestro corazón tenemos la imagen de un Jesús así. Yo creo que regularmente en nuestro corazón Jesús es misericordioso, tierno, esa imagen de Jesús misericordioso que muchas veces tenemos en nuestras casas y nuestros cuartos. Por eso, contemplando hoy sobre Jesús que se enfadó y tomó el azote, nos preguntamos, ¿es esto realmente Jesús que nosotros conocemos? ¿O quizás es otro Jesús? Siendo así, parece como no lo conociéramos. Hermanos y hermanas, es el mismo Jesús que tantas veces hemos encontrado leyendo la Santa Escritura o participando en la Santa Misa. Pero hoy, en el Evangelio de hoy, ha tomado esta postura con derecho, porque reacciona a la herida de la santidad de la casa de Dios. El evangelista Juan lo describe. E hizo un azote
De cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Aquí, hermanos y hermanas, es el acento, y es por eso que Jesús hace todo eso. El evangelista nos lo explica con las palabras. Sus discípulos se recordaron que está escrito: que me importa la santidad de tu templo. Pues aquí, hermanos y hermanas, nos tenemos que preguntar si a nosotros también nos importa la santidad del templo de Dios. Realmente nos esforzamos con respeto y siempre de una manera digna comportarnos en el templo de Dios. El templo en la fe judía y en la historia judía tenía importancia muy grande. La historia del pueblo elegido de Dios podemos seguir también a través de la historia de su templo. El templo, con el amor, fue elevado, pero luego muchas veces destruido y otra vez renovado. En él podemos observar la gloria y toda la tragedia del pueblo elegido de Dios. Como sabemos, después de la salvación del pueblo de la esclavitud de Egipto y la venida a la tierra prometida, el primer templo construyó el rey Salomón, y en su lugar, en el lugar más santo, fueron guardadas las placas donde fueron escritos los mandamientos de Dios que escuchamos en la primera lectura y que sabemos que Dios entregó a Moisés en el Sinai. Sabemos que el templo fue destruido y renovado varias veces. En el año 70 después de Cristo fue destruido y nunca más se renovó. Como mismo Jesús profetizó que se iba a destruir cuando, llorando sobre Jerusalén, dijo: en ti no se quedará ni piedra sobre la piedra. El templo para el pueblo elegido de Dios era un signo de la seguridad y libertad, pero aún más el signo de la presencia de Dios, de su cercanía y la casa de oración. Pero como hemos escuchado, algunos de ellos lo convirtieron en la casa comerciante, y eso no es digno de un santo lugar. Y con su comportamiento tan extraño, Jesús quiere advertir a la santidad del templo como la casa de Dios y la casa de oración, del encuentro de Dios y el hombre. Un lugar así realmente exige nuestro comportamiento digno. Nosotros también, escuchando el Evangelio de hoy, queremos reflexionar un poco sobre nosotros mismos, sobre nuestra relación hacia nuestro templo, hacia la iglesia. ¿Cómo me comporto en la iglesia? ¿Me importa la santidad del espacio sagrado? ¿Veo la iglesia realmente como la casa de Dios? ¿Experimento la iglesia como el lugar de la presencia de Dios? ¿Cómo me comporto en la Santa Misa? Intento, cuanto es posible, seguir las oraciones de la iglesia, las santas lecturas que escuchamos en la Santa Misa. Es normal para nosotros, los hombres imperfectos, que no siempre podemos estar recogidos y presentes, y muchas veces pasan las lecturas y luego pensamos de qué fueron las lecturas. Pues quizás no tenemos que sufrir tanto por esto, porque somos imperfectos, pero por otro lado tenemos que intentar, cuanto es posible, con más atención escuchar lo que Dios a través de su iglesia nos ofrece en las oraciones litúrgicas y en las lecturas de la misa, para que puedan dar frutos en nuestra vida cotidiana. Igualmente, pues no es necesario que siempre seamos
serios ni enfadados en la Santa Misa. A veces con nuestra sonrisa podemos expresar esa alegría interior por el encuentro con Dios, con su palabra, por la comida espiritual que Él nos da en la Santa Misa. Pero siempre conscientes que somos llamados a ser piadosos y recogidos para que lo que escuchamos, el Espíritu Santo lo profundice en nosotros y que a través de su gracia, las palabras de Dios puedan crecer y madurar en nosotros y dar frutos. Por eso intentemos en la Santa Misa y en otras relaciones que decimos participar tanto con el cuerpo y el espíritu, con la mente, con las respuestas. Con todo eso mostramos nuestro respeto al sagrado espacio donde nos encontramos y finalmente así expresamos nuestro respeto hacia el Señor. Mientras reflexionamos sobre la Iglesia y el templo como espacio sagrado, también es importante no olvidar la otra realidad, quizás aún más importante, y eso es que nosotros solos mismos somos los templos de Dios, que nosotros mismos somos un lugar donde Dios quiere habitar. Escuchamos en el Evangelio, como dice el evangelista, como los discípulos después entendieron cuando Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dice el Evangelio que luego ellos entendieron que Él en realidad hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, Jesús habla de sí mismo como del templo de su cuerpo, como del templo, del lugar donde Dios habita. Pues nosotros fuimos creados a su imagen y nosotros también, por lo tanto, somos templos de Dios y Dios quiere habitar en nosotros. Luego San Pablo escribirá, ¿no sabéis? Sois templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pues somos llamados a recordarlo siempre de nuevo y no debemos nunca quitarlo de nuestra mente. Somos llamados de preguntarnos si permitimos al Señor que realmente seamos sus templos, que seamos el lugar donde Él habitará. Si hemos ofendido al Señor, o si lo hemos expulsado de nosotros con un pecado grave, pues no tenemos que desesperar, porque Él también nos dejó la Santa Confesión, con la cual nos libera de todo aquello que nos impide que Él habite en nosotros. Por eso liberémonos con alegría de los pecados. También es importante recordar que nuestros prójimos también son templos de Dios. El pensamiento de Santo Papa León Magno nos invita a cuestionarnos con respecto a esto. Él escribió, si alguien ayuda a su prójimo, que es el templo de Dios, sea materialmente o espiritualmente, ha hecho más que aquel que de Köln hasta Roma en cada kilómetro construía la iglesia de puro oro, porque Cristo no soportó la pasión por un edificio, sino por el hombre. Hermanos y hermanas, aunque sean tan importantes las iglesias que construimos, con las que mostramos nuestro amor y respeto al Señor, aún así es más importante el templo de nuestra alma, de nuestro corazón, y también de corazón y alma de nuestros prójimos. Por eso, mientras celebramos esta Santa Misa y mientras recordamos que Dios en su bondad nos da la gracia y nos permite construir los templos en esta tierra, no olvidemos que es más santo el templo interior de nuestro corazón y el templo interior de nuestro prójimo. Por eso intentemos constantemente con nuestra oración, con confesión, con la participación en la Santa Misa, con el ayuno, con la lectura de la Santa Escritura y las obras de caridad, a decorar el templo de nuestra alma. Y así estaremos también más atentos con el templo del Señor y también con el templo del corazón de nuestros prójimos. Que en eso nos ayude de una manera especial aquella
que de la manera especial era el templo de Dios, aquella que durante 9 meses físicamente bajo su corazón en su vientre llevó al mismo Hijo de Dios, María. Que ella realmente nos ayude a ser y permanecer templos de Dios y unirnos completamente a Él. Amén.